Le digo a mi esposa que verdaderamente nos gozamos en tenerles aquí. Esto fue planeado para bendecir al pueblo de Dios. Estuvo en nuestro corazón como un deseo, como un propósito, puesto que tiene mucho que no les veíamos. Si me ayudan a prender las luces para que yo los pueda ver, si no, no los veo, por favor. Y sorprendido estoy de que todo lo que planeamos se superó. Se superó porque nunca pensé la reacción tan emotiva que todos los que han compartido y que compartirán manifestaron al venir a esta cumbre. De tal manera que yo les agradezco verdaderamente, profundamente, que estén aquí, ¿verdad? Creo que teníamos de parte del Espíritu de Dios el deseo de estar juntos. Lástima que se van. Quisiéramos que estén más tiempo con nosotros porque son para fortalecernos y son para consuelo, porque a veces sí necesitamos el brazo del hermano, sobre todo después de pasar tantos momentos difíciles. Quizá algunos de ustedes no lo han pasado porque no les dio esta enfermedad, que es la manifestación de una guerra, ¿verdad? Y la verdad que el verles nos alegra y el abrazarles nos hace sentir gozo, y así como en cierta forma los siervos de Dios son una cobertura al pueblo con sus abrazos verdaderamente y sus demostraciones de afecto, de verdaderamente nos consuelan y nos bendicen, y eso ya lo necesitábamos, ¿verdad? 3 años enfrentando una lucha generalmente solos, comúnmente solos, ¿verdad? Y luchando porque lo que Dios nos ha revelado permanezca y lo que Dios nos ha dado como que hacer ministerial permanezca también, y no solamente permanezca, sino sacarlo adelante, porque nadie quiere que la iglesia retroceda, que el reino retroceda, sino que avance. Y eso no es fácil cuando nos encontramos con voluntades confundidas, porque en toda guerra pues tiene que tener el soldado entrenamiento, porque si no tiene entrenamiento se confunde, ¿verdad? Una guerra es entre dos frentes, generalmente uno tiene razón y el otro no. Así está la guerra de Ucrania. Ucrania estaba en paz, desarrollándose en una forma común, natural, con proyectos, con capacidades, pero se le antoja a otro vecino, ¿verdad? Decir, pues esto es fácil de conquistar y así lo vamos a conquistar. Ya lleva un año de guerra y toda guerra desgasta, ¿es cierto o no? Desgasta emocionalmente, desgasta físicamente, desgasta financieramente. Gracias a Dios no estamos bajo una guerra bélica en una forma tan expresiva, aunque sí la hay, ¿verdad? Pero atemoriza, y no puede uno vivir pues quietamente como Dios quiere, ¿verdad? En medio de un conflicto tan real en el que vivimos, de tal manera que verles a nosotros nos hace sentir verdaderamente bendecidos y cómodos. Somos un cuerpo, somos un reino. El concepto manejado es que estamos muy acostumbrados a hablar de la iglesia local y aún de la organización. Esta cumbre pues la organiza Plataforma Apostólica de México, pero cómo me gustaría que en el futuro otras plataformas nos unamos y lo organicemos con el bien del pueblo, no solamente del pueblo de Dios, porque todo lo que aquí tratamos tiene que llegar aún a la gente que necesita conocer al Señor.
Desgraciadamente afortunadamente usted puede ser informado, pero desgraciadamente hay gente que no sabe qué es lo que está pasando. Solamente se siente mal, se siente más mal, y si descuida su vida y no atiende su malestar, es un ejemplo, no corre a ver si no es COVID. Y cuando corre y ve que es COVID, sabe que va a enfrentar con algo crítico, algo que ha matado mucha gente. Muchos amigos suyos, amigos míos se fueron en esta pandemia. Y uno dice, pues es COVID, pero tú no sabes lo que hay detrás del COVID. Tú no sabes lo que hay detrás de la guerra de Ucrania. Tú no sabes lo que hay detrás de la carestía de la vida, de que el pollo cuesta más y escasea. Hubo un tiempo aquí que no solamente subió, sino escaseó. Tú no sabes por qué el huevo sube, por qué tú no sabes por qué fundamentan específicamente cultura equivocada a la cultura que estábamos acostumbrados y que nos enseñaron nuestros padres. Esos cambios tú los ves como casuales o naturales, pero te olvidas de que esto es un conflicto internacional, y que aun cuando vivimos en una ciudad en donde nunca pasaba nada, así era Campeche, así era Campeche. En Campeche las noticias pues casi ni habían, ¿verdad? No habían casi noticias, pero ahora, de un tiempo corto para acá, que balearon a fulano, que hubo una balacera en tal lugar, que hubo fosas con muertos clandestinamente enterrados, ¿verdad? Que ya agarraron a no sé cuántos mafiosos, que ya pasó una avioneta y que se cayó, y que, bueno, están sucediendo cosas que nunca sucedían. Decían, es que ustedes son campechanos, y la palabra campechano tiene un distintivo de ser calmado. Pues hoy no estamos tan calmados, ya estamos alertas, ya estamos orando, ya estamos peleando, estamos guerreando, ¿verdad? Y aún el mar, que estaba quietecito, ahora se sale de su cauce e inunda parte de la ciudad. Y uno dice, bueno, pues es agua, pero si tú pasas por ahí, esa agua también daña a tu vehículo, porque es agua de mar. Y aquí fácilmente se corroen los carros. Entonces tú no ves el trasfondo de las cosas. Esta cumbre tiene como objetivo principal el fortalecer nuestra fe, nuestra vida, y también tiene como objetivo principal alertarte de lo que vas a enfrentar, de lo que estás enfrentando ya, no solamente a un futuro inmediato, sino a un futuro inmediato. Tú estás enfrentando unos cambios que no le hallamos una explicación tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se va a esconder. ¿De dónde salió la serpiente para enfrentar a Eva? Del bosque. Y de la misma manera enseñó a Adán y a Eva a esconderse de la presencia de Dios. Siempre en lo oculto opera el enemigo. Siempre se pone tras bambalinas. Tal parece que nosotros somos los actores y el director de la obra es Él. Pero ¿saben una cosa? Él no es ignorado por Dios, ni le va a ganar a Dios, porque Él es creación, Dios que es creador, pero Dios respeta lo que hizo y le da a cada quien su justo merecido. Cuando leemos la Escritura en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ese es
concepto que tenemos que hacer, fortalecernos. Fortalecernos equivale espiritualmente a tomar vitaminas, a tomar minerales, ser fuertes para lo que vamos a enfrentar en la vida. Mi esposa dice, si no tomo mis vitaminas, no tengo la suficiente energía para vivir el día. Imagínense qué tendremos que tomar para poder enfrentar al maligno. Tenemos que ser fuertes. La fe que tenemos, que venimos trayendo de nuestro pasado, necesita fortalecerse para poder enfrentar un futuro difícil y poder salir victoriosos, y detrás de una victoria desciende la gloria. Por eso es que celebramos en nuestras casas pastorales o iglesias, ¿verdad? Ahí celebramos comúnmente. Algunos le llaman culto, otros le llaman servicio, cuando realmente debe convertirse en una celebración por las victorias obtenidas cada semana. Cada semana la palabra de Dios nos enseña que debemos congregarnos habitualmente, aunque realmente todos los días debemos cultivar nuestra vida espiritual, pero cada semana debemos celebrar las bendiciones recibidas de parte de Dios, porque detrás de toda celebración desciende la gloria. Toda victoria se tiene que celebrar. Muchas de esas victorias no las celebramos, ¿verdad? Y donde no celebramos una victoria, nos perdemos la gloria que corresponde a la celebración de esa victoria. Por eso aquellos que dicen, no, pues hoy no voy, dejan de celebrar sus victorias, pues viven en la tristeza, viven en el desgaste espiritual por no tener una comunión gloriosa con el Señor. Entonces, nuestro principal objetivo es fortalecer la fe. Lo que yo voy a compartir con ustedes es parte de mi experiencia que yo pude vivir en el COVID, ¿verdad? Y yo lo recibí como una revelación espiritual para lo que viene. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de Él. Necesitamos su fuerza para poder enfrentar lo que viene adelante. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A veces pensamos que acechar nada más es observar, ¿verdad? No, Él tiene planes de destrucción. Contrario a Dios, que tiene pensamientos y planes de bien para nosotros, el enemigo tiene planes de mal. Pero todo reino dividido no prevalece. Tenemos que estar juntos, unidos como reino global de Dios. Amemos nuestra casa pastoral, seamos fieles ahí, celebremos ahí, pero no ignoremos que nosotros somos como casa pastoral solamente una porción de la eclesia global o del reino de Dios. No estamos solos. Estas cumbres se están realizando ya en diferentes lugares. Muchas veces no nos enteramos, nos gustaría enterarnos, como dice los conferencistas, ¿verdad? Que es un privilegio ministrar, pero también es un grande privilegio venir y ser enseñado, ser alertado para lo que viene. Qué padre que nos avisen antes lo que ha de acontecer, porque el que vive alerta previene el problema, pero el que el problema lo agarra descuidado paga un precio alto por no vivir alertado. Entonces, para mí es muy importante que sepamos lo que viene. Somos un pueblo privilegiado porque esos misterios, esos códigos de Dios están en nosotros, pero hay que buscar la revelación de esos códigos para poder vivir en victoria permanente. Entonces, para mí el fortalecernos es importante. Luego sigue diciendo la palabra de Dios en este capítulo 6 del libro de los Efesios, porque no tenemos lucha
contra carne ni sangre. Quiere decir que nuestra lucha no es contra la gente que nos rodea. Ellos tan solo son vehículos. Siempre tiene uno que ver lo que respalda las acciones de la gente. Donde hay pecado está el malo, y donde está el malo hay maldad. ¿Es cierto o no? Oramos. Dicen que Mérida es la primera ciudad verdaderamente fortalecida de nuestro país, donde la delincuencia se ha visto complicada para establecerse ahí. Y la verdad es que uno va y ve patrullas por todos lados. Nos ha tocado ir y que nos paren las patrullas. La última vez que fuimos al médico ahí, ¿verdad? Íbamos llegando a la clínica y nos para un patrullero y nos dice, disculpe, pero ¿me podría usted mostrar los papeles de su carro? Y le dije, con todo gusto, pero dígame qué delito cometí. No, es que su vehículo es muy parecido a los vehículos que usan los delincuentes. Y yo le dije, ¿tengo cara de delincuente yo? Y me dice, es un chequeo nada más así. Y a mí me dicen, defiende tus derechos, pero si yo me pongo al tú por tú me va peor. Yo sé que esas estructuras policíacas tienen un entrenamiento hasta psicológico para ver la expresión de tu cuerpo, si tienes temor, si te pones nervioso, ¿verdad? Y le digo, bueno, yo sin problema lo doy, simplemente que yo creo que no he hecho nada incorrecto que amerite que usted dude de mí, pero si es por el vehículo, pues aquí está. Y le mostré, y cuando me di cuenta ya estaba rodeado de patrullas. Me paró una moto pero en menos de 5 minutos me rodearon las patrullas y se bajan como 3 o 4, ¿verdad? Ya me sentí incómodo, y yo tuve que decirle quién soy, ¿verdad? Les dije, bueno, yo soy médico, pero también soy un sirviente de un rey que se llama Jesús. Bueno, para no hacerse las largas, porque el tiempo es breve, va a subir la musiquita. Terminé evangelizándolo, ganándomelo para Jesús, y paso siguiente dándole una receta. Se ahorró la consulta. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. A esos hay que tenerle miedo. Decía Juan el Bautista, al estar bautizando a los judíos, ¿verdad? Decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Bueno, la verdad, la ira generalmente la conocemos dentro de las relaciones interpersonales, sobre todo matrimoniales, ¿verdad? En donde o la mujer abusa del hombre, o lo más común, el hombre abusa de la mujer. Yo encuentro mujeres golpeadas, como médico atendía yo a mujeres golpeadas, ¿verdad? Ahora usted va a una de las tiendas de OXXO y dice, este es un refugio. En otras palabras, si te sientes amenazada, métete a la tienda y ahí pide auxilio. Wow. Y de esas hay en todos lados, por si usted no lo sabe. Si su marido le amenaza o un hombre le amenaza, corra a una tienda, métase ahí y de ahí piden ayuda.
Pero muchas veces eso se ignora. Bueno, desde el punto de vista espiritual también ignoramos para qué sirve el concepto gobierno en el reino. Y el gobierno en el reino es para poner orden en el reino. Y ayer decía que Jesús es la puerta, y la revelación que tuvo Pedro le hizo adquirir el derecho de abrir la puerta y descubrir que en el reino, porque detrás de esa puerta hay un reino, ¿verdad? Detrás de esa puerta está una gran bendición de un Padre que nos protege, que nos bendice, que nos alimenta, nos sustenta, nos cuida, nos llena de alegría, porque en el reino eso es lo que hay. La presencia de Dios y la autoridad de los que gobiernan la iglesia, bajo esa autoridad debemos sentirnos protegidos. Si un pastor no ejerce un pastorado de reino, no está garantizando sobre su congregación, sobre su casa pastoral, ¿verdad?, una seguridad y una certeza que la gente vive alerta de todos los peligros en que está. Por eso, pues, nos deseamos que no faltes, y que si ya eres un líder, y si no lo eres, capacítate para hacerlo, puedas ayudar a la gente que asiste a tu congregación, que es una expresión de reino, para extender esa sabiduría, ese conocimiento de cómo vivir seguros, bendecidos, protegidos, amados y sustentados. Porque los planes de Dios son perfectos para nosotros. Bajo los gobiernos humanos usted se puede dar cuenta que hay confusión. Dice la palabra de Dios que la primera expresión que tenemos en donde estamos teniendo una lucha y usted no la sabe, es en los principados. ¿Qué son los principados? Son los gobiernos mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, que no sabe qué hacer. Tenemos problemas de hipertensión arterial a nivel mundial, tenemos problemas de diabetes a nivel mundial, tenemos problemas de cáncer a nivel mundial, tenemos problemas de infecciones desconocidas a nivel mundial. En otras palabras, hay confusión, porque yo no oigo nada acerca de la Organización Mundial de la Salud. Y los gobiernos muchas veces están unidos a ellos en programas ocultos. ¿Por qué? Porque detrás de la maldad de Satanás está usar esos principados, luego se lo voy a decir, para acabar con la mitad de la población mundial. Pues que se mueran. Y si no se mueren por el COVID, vamos a matarlos invirtiendo en conceptos bélicos. Vamos a matar inocentes y no inocentes, ¿verdad? No sé qué pasaría si nuestra nación, o qué harías tú si nuestra nación entra en un conflicto y te piden y te exigen y te requieren y te obligan a que tus hijos salgan a guerrear en una guerra sin sentido. Eso está pasando en Rusia. Las familias protestan, pero su nivel de protesta no trasciende por el tipo de gobierno autoritario que hay ahí. Lo que es ley, y si está establecido como ley, la gente lo tiene que obedecer, quieran o no. Y es una guerra sin sentido. ¿Acaso la ONU no es para unir a las naciones? ¿Acaso no puede interceder? ¿Qué intereses persigues en Ucrania? Pacta con ellos, hermana con ellos. Así debemos ser los siervos de Dios. La ayuda no solamente tiene que venir localmente, sino internacionalmente. ¿Me escucha? Tenemos que unirnos las naciones para que el reino de Dios se fortalezca en cada una de ellas. Nosotros apoyar a otras naciones y otras naciones apoyarnos. Eso se llama hermandad. Y el Salmo 133 lo dice: unidos y en armonía. ¿Cómo podemos estar unidos si no nos amamos? ¿Y cómo podemos estar en armonía si no nos ponemos de acuerdo?
La razón es la razón por la cual la unidad debe llegar es por causa de la necesidad que enfrentaremos en estos últimos tiempos. Usted y yo estamos involucrados. Si tú ya eres un hijo de la luz, tú tienes un llamado a luchar contra las tinieblas. No puedes cruzarte de brazos y decir, sálvese quien pueda, yo ya soy salvo. No, espérame. Piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en tus parientes, piensa en los hermanos, en la gente que tiene necesidad. No podemos ser insensibles ante la necesidad del mundo. La otra organización, la ONU, se supone que la ONU debe de ser una organización que resuelva los conflictos entre las naciones y apoya a las naciones para superarse en unidad. Y sin embargo, yo no veo que aquí la ONU en este momento esté cumpliendo con una función. Una cosa es ser activo en el propósito de tu función, y la otra es hacerte de la vista gorda, como decimos comúnmente, ante los conflictos para que los convenios más arriba de los que formaron estas organizaciones se cumplan. ¿Cuál es la función por la cual tenemos que defender nuestra fe y debemos defender el gobierno de Dios sobre la faz de la tierra? La razón es porque vienen tiempos difíciles. Bueno, si los principados no están a nuestro favor, nosotros tenemos que sacar la cara para enseñar al mundo entero cómo mantener una vida en paz. Y una vida en paz no necesariamente implica que no haya guerra. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, mas creed. Si la fe rebasa los límites del conflicto, eres un vencedor. Pero si no te alcanza la fe para enfrentar ese conflicto, estás en una deficiencia y tuviste la oportunidad de venir y comprar aceite antes de que el Señor venga y no lo hiciste y te quedaste. Y ahí es lo que no queremos. No estamos trabajando los siervos de Dios para que usted se quede cuando el Señor venga por su iglesia. Estamos trabajando, estamos ministrando. Yo le he dicho a la congregación, yo no dejaré de alertarles y de motivarles a que su fe esté más allá de la altura de lo necesario, aún más allá, porque los conflictos que vienen no van a ser fáciles. Bueno, los principados, las potestades yo las relaciono con los gobiernos nacionales. ¿Sabe que los gobiernos nacionales se unen bajo los propósitos de las élites para formar un solo gobierno? Buscar identidad entre cada nación, unir las identidades para un gobierno que no nos conviene. Si usted cree que el anticristo va a venir, pues yo pienso que ya está aquí, pero su influencia ya está, su estructura política ya está, eso ya está. Solamente falta que haga presencia. El sistema de gobierno ya se ha formado. Las 20 naciones más poderosas tienen la labor de incluir en su grupo aún a las naciones más pequeñas para facilitar el gobierno de aquel que vendrá a querer usurpar el señorío, el gobierno de Jesús sobre la faz de la tierra. No sé si cada presidente de la República se ve obligado a firmar documentos que lo comprometen a él, pero también comprometen a la nación para formar parte de un gobierno mundial. Hay quienes no los han querido firmar y de parte de las potencias los obligan a hacerlo. En otros problemas, eso que tanto defendemos en nuestra nación como lo que es la soberanía, está desapareciendo,
porque todos se tienen que alinear a un gobierno. Las potestades se tienen que alinear a los principados y los principados al príncipe, y ese príncipe ya sabe usted quién es el usurpador. Las potestades se están uniendo. Esos pactos que vienen a firmar, recientemente en México vinieron a firmar pactos los presidentes de Estados Unidos y de Canadá. No lo sé, pero me dicen que se subió nuestro presidente a la bestia, ¿verdad? Y ahí se la pasó cerca de 2 horas dando vueltas o no sé qué, platicando en privado con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué platicaron? Vaya usted a saber. ¿Qué firmaron? Vaya usted a saber. Hay secretos de Estado de los cuales o no nos interesa o tampoco nos informan. Pero nosotros tenemos que ver que en el futuro el enemigo está ganando terreno y nosotros en un amplio descuido, ¿verdad?, sin informarnos adecuadamente de lo que va a suceder. Luego dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que vienen tiempos, ¿verdad?, en donde las potestades y los gobernadores de tinieblas, esos están destruyendo el matrimonio y las familias. Con más frecuencia, esos espíritus, esos demonios que tienen cierta jerarquía, ponen en conflicto el matrimonio a través de problemas de carácter sexual, corrupción sexual, pornografía, leyes que favorecen pecar como la infidelidad, que respaldan la deslealtad. Tal parece que hoy es más fácil divorciarse que casarse, y divorciarse es gratis y casarse cuesta mucho dinero, y se destruye la familia, se abandonan hijos, los hijos son los que pagan las consecuencias de esos divorcios, ¿verdad? Y nosotros lo vemos ya como algo normal. La corrupción sexual, para evitar que la familia crezca. Hombre con hombre no pueden haber hijos, mujer con mujer no pueden haber hijos. Dios no respalda eso. ¿Me escucha? Eso es para impedir que haya una multiplicación en medio de la población mundial. Y un país sin niños es país sin futuro, ¿cierto o no? Lo vimos en Europa. Algunas naciones de Europa limitaron la situación de la procreación. Y le voy a decir algo, están viviendo un caos. Hoy te pagan y le pagan a los mexicanos para que se vayan a vivir ahí, porque saben que los mexicanos le echamos ganas. ¿Es cierto o no es cierto? Los mexicanos somos efectivos en eso. Mi esposa me decía, de vez en cuando me decía, ¿y ahora qué haremos? Ante cualquier circunstancia, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, pues niños, y los vendemos. Es negocio. Pero somos buenos para eso de la multiplicación, ¿cierto o no? Pero Dios quiere que esa multiplicación sea para Dios, porque los hijos son para Dios. Bueno, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe que en el ambiente espiritual hay una corrupción total que se está viniendo sobre todo a la juventud y a uno que otro viejo también? Se va a establecer una cultura urbana. Ya está establecida. O sea, como es el pueblo, así debo ser, y no como Dios quiere que yo sea. Aquí enseñamos honor, aquí enseñamos prestigio, aquí enseñamos bendición, aquí enseñamos cultura de reino, y en el mundo nos enseñan cultura del mundo y el mundo nos absorbe. Les voy a decir, eso va a traer muchos conflictos. Van a ver, no voy a trabajar.
al fin y al cabo el gobierno me dará. Pero lo que te da el gobierno ni siquiera cubre la inflación de los productos que diariamente consumes. Y hoy es tan difícil encontrar a alguien que quiera trabajar. Está terrible eso. Pero la maldad aumentará y se desatará la ira de los hombres. Y empezarán los problemas entre la misma familia. Ya hay familias que no se hablan. Ya hay hijos que no tienen una buena comunión con los padres. Bueno, esto va a arreciar tanto que los hijos pueden demandar a los padres por cualquier razón, sobre todo por asuntos de libertad sexual. Es que mi padre no acepta como soy. Es que mi madre me acosa por esto. ¿Sabes qué? Qué terrible va a ser el conflicto intrafamiliar por causa de los asuntos que no convienen en la familia. Perder el derecho de formar hijos para Dios no lo debemos admitir. No debemos admitir que el gobierno eduque a nuestros hijos. No debemos permitir que las influencias de la cultura urbana contaminen la mentalidad y corrompan la cultura de nuestros hijos. Y eso va a engendrar ira. ¿Y qué tal de ira? Bueno, cada día encuentro más frecuentemente las noticias en que los hijos golpean a los padres o matan a sus padres. Yo lo viví en el COVID. Yo pude ver cómo los hijos, por hacerse de los bienes de los padres, los mandaban a matar. Un odio extremo hacia sus padres. Lo que les llamamos heridas ya no se convirtieron en heridas, sino en verdaderos propósitos para violentar la autoridad de los padres. ¿Están viendo lo que pasó en la pasión y muerte de Jesús? Eso y más va a venir a la humanidad. La violencia va a ser mayor. Cuando me dio COVID, yo pude ver los demonios. Yo bajé al Seol. Yo bajé al centro de la tierra y pude ver lugares en donde los individuos están siendo torturados. ¿Se acuerdan de la enseñanza de la palabra de Dios en donde hay una parábola del rico y Lázaro? Dice que el pobre Lázaro anhelaba las migajas que caían de la mesa del rico. Lo bueno es que no dijo su nombre, ¿verdad? Lo dejamos en anonimato. Pero el rico maltrataba a Lázaro y Lázaro vivía con hambre, lleno de llagas, enfermo, pero mueren los dos y se van al seno de Abraham, al lugar de los muertos. Y habían dos espacios ahí separados: los que vivieron creyendo y haciendo el bien o deseando el bien en medio de necesidades, y los que hacían el mal. Y aunque espiritualmente eso lo tenemos que entender, los que estaban en el área de los que tenían no esperanza, es un quebrantamiento total, una ira tremenda de parte de los demonios martirizando a estas gentes. No solamente el ámbito y la atmósfera infernal que existía ahí ya como castigo, sino sobre eso venía el maltrato, la injuria. Lo comparo cuando una pandilla de perros se encuentra con otra y agarran a uno de patito y lo persiguen y lo lastiman y todo el mundo se le va encima. Usted ve esa ira, así es allá abajo. La gente pide ayuda, pide auxilio, quiere salir de ese lugar y nadie le hace caso. Gracias a Dios yo estuve de pasada ahí, porque mucha angustia generó en mi corazón. Y me dijo el Señor: ¿ves esto?
así va a estar la tierra. Ha aumentado el trabajo de los abogados en este tiempo, porque la gente de una u otra manera tiene que defenderse. Pero cuando no tiene al alcance de su mano esos servicios, se hace justicia por su propia mano. Y le voy a decir, eso viene sobre la faz de la tierra, la justicia por la propia mano, ojo por ojo, diente por diente, una violencia tremenda. Termino con esto. Toda la injuria que tuvieron contra Jesús, toda la violencia que tuvieron contra Jesús, eso va a haber sobre la faz de la tierra, porque los demonios más feroces ganan su salida de ese lugar a tener derecho sobre la faz de la tierra debido a su atrevimiento. Y le voy a decir algo, prepárate, porque en este tiempo tú vas a ver más gente confundida, con trastornos mentales, deambulando por las calles, sin sentido, sin razón, descuidados, con hambre, con angustia por causa de que no hallaron un lugar donde reposar su corazón. En el mundo no vamos a mejorar, pero en el reino de Dios tendremos todas las garantías como hijos de Dios, porque Dios nunca abandonará a su pueblo. Amén. Tenemos la confianza de que Dios está con nosotros y no nos dejará. Amén. Voy a pedirle a la pastora Edimar que pase. Ella es una profeta. Vamos a pedirle que nos ministre un momento. Así te dice el Señor: no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Así como en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y aún con la violencia que sufre, sigue avanzando, y solamente los valientes, los entendidos, los decididos son los que arrebatan ese reino. ¿Quiénes son los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los decididos del Señor? Amén, decimos amén. Y comencé el principio por el final. Pero para poder llegar a eso, tenemos que entender muy claramente que ese león rugiente ruge cada día más fuerte, porque sabe que se le está acabando el tiempo, porque sabe que su hora llega pronto. Pero Dios dejó una advertencia que es para su iglesia, para esa manada pequeña. ¿Y qué le dijo? ¿Qué nos dice Dios? Manténganse alerta, no dejen que les seduzcan, permanezcan orando, porque su enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no termina ahí ese versículo, sigue diciendo: resistan al enemigo. ¿Y cómo resistes al enemigo? Mantente firme en la fe. En la fe. La fe es un código de reino, porque los nacidos de Dios son los que tienen la victoria sobre el mundo. ¿Y quién es la victoria? Dice la palabra. La victoria, el que ha vencido, es la fe. Es la fe, esa fe sin la cual no puedes agradar a Dios. Es esa fe que necesitamos para buscarle, porque escrito está que el que se acerca a Él le busque creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan.
es pues por la fe. Y tú viniste a esta cumbre a ser fortalecida en esa fe. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando recibimos a Jesús en el corazón, cuando declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando entendemos nuestra identidad de hijos, que la identidad es otro código de reino, de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Es a los hijos de Dios que se les da el Espíritu, y entonces dejamos de ser esas almas vivientes y comenzamos a ser esos espíritus vivificantes. Tú ya no tienes que vivir de una manera almática. Tú tienes que vivir de acuerdo a un espíritu superior que nos ha dado el Señor. Y no es un espíritu de temor, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. Pero ahí mismo dice la palabra, escrito está, que aunque te han dado el espíritu, no has entendido. Parece que ha sido vana la palabra. No has entendido que el Señor anhela celosamente el espíritu que te ha dado, y que te tienes que mantener fiel, porque hay algunos, dice ahí, que han adulterado. Hay algunos que han coqueteado con el mundo. No hemos entendido que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y es ahí donde nos vuelve a decir: tienes que mantenerte firme, firme. Jesús le dijo a Simón: Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo le ruego a Dios que tu fe no falte. Le dijo Jesús: te van a zarandear, Simón, te van a zarandear. Y nos han zarandeado, pero hay alguien que ha estado intercediendo, que está a la diestra del Padre, que volvió a su trono de gloria y ha intercedido para que tu fe, para que mi fe no falte. Y ese versículo termina diciendo: y cuando vuelvas, tú te vas a encargar de mantenerlos firmes a ellos. Y aquí estamos, iglesia, y aquí estamos. El Señor nos mandó a esta cumbre porque Él quiere fortalecer nuestra fe, quiere restaurar nuestra autoridad, quiere que reconozcamos y que recordemos que hay una armadura que nos ha sido dada. Y yo sí quiero terminar de leer lo que el apóstol empezó. En Efesios 6:10, el apóstol Pablo le dice a ese pueblo: por lo demás, hermanos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado, todavía estés firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueblo, toma el escudo de la fe, ponte el casco de la salvación, toma la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, la palabra. Tú viniste a que tus fuerzas fueran renovadas, porque al enemigo no se le puede resistir si estás cansado. ¿Y cuántos han estado cansados? ¿Cuántos están cansados espiritualmente, emocionalmente, físicamente? ¿Cuántos han visto que parece que esa armadura se desgastó, que les queda grande, que les queda chica, o se han olvidado de ponerse la armadura y van por la vida desprotegidos, cuando el Señor dejó todo para hacer frente a ese enemigo, ese león rugiente que anda buscando para devorarnos? Pero hoy el Señor
El Señor viene a decirnos que Él nos va a fortalecer. Venid a mí los que estén cansados y cargados. Y no solamente eso, dice, ese cansancio viene porque has estado hambriento, pero no has corrido a la palabra. Te has olvidado que solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de su boca. Y en la medida que tú comas de la palabra, que tú te alimentes de la palabra, tú vas a estar fuerte, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, si es por la fe que hemos vencido, si es la fe que nos ha dado la victoria, tenemos que tomar la armadura, tenemos que correr a la palabra, tenemos que estar firmes. Y en esta mañana yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a hacer una proclama, pero la vas a hacer con entendimiento, la vas a hacer con la voz que viene de lo alto, sabiendo que esta proclama no es de hombre, es de aquel que nos ha dado su reino, un reino inconmovible, un reino sempiterno, un reino que no tiene fin, un reino que es tu reino y que es mi reino, y vamos a poseer el reino del Señor y lo vamos a manifestar y lo vamos a extender, porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, va a ser mayor, en el nombre de Jesús, Padre precioso. Josías, hijo, ahora sí, mi amor, ayúdame en la pantalla. El apóstol Pablo, este hombre maravilloso, guerrero del Señor, que tuvo que ser apartado por 3 días, que tuvo que dejar de comer, de ver, de oír, de sentir, de morir a su carne. Y eso nos ha faltado, iglesia, morir a nuestra carne. Recordar que en la cruz aquel que vino como hombre siendo Dios murió en la carne, murió en la cruz, y fue en esa cruz donde venció a la muerte, y fue en esa cruz donde hizo un desfile triunfal de principados, de potestades, de los gobernantes, y ahí declaró la victoria. Tú y yo tenemos que dejar de vivir por la carne, porque la carne no quiere lo del espíritu, ni el espíritu quiere lo de la carne, y todos los días tenemos una guerra. Esa es la mayor de las furias, luchar contra nuestra carne, luchar con nuestra alma. Por eso tenemos que ser espíritus vivificantes, y lo somos, y lo somos. Y ese hombre, el apóstol Pablo, y aquí quiero que todos declaremos: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entiéndelo, nuestra victoria es por medio de Cristo, y estoy convencido, y la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo con fe, convencida, yo voy a declarar que nada, dilo, nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él vive, Jesús vive, y tú te vas de aquí con esto grabado en tu corazón. Eres la propiedad exclusiva del Señor, y nada te va a separar de su amor.
Y así como Nehemías, pueblo, Nehemías se enteró que su pueblo padecía y corrió a él. Y él dijo: voy a ayudar a reconstruir las murallas. Y tuvo un grande ataque. Pero sabes, él buscó las estrategias. Y hasta dormían con ropa por si el enemigo llegaban, para salir corriendo. Pero sabes qué le dijo Nehemías: vamos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Vamos por ellos, vamos por ellos, porque el reino también es para ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como dijo el salmista: yo por mi parte cada mañana cantaré de tu bondad, amado Señor, porque veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Amén. Wow. Wow, wow. Yo creo que si es para el Señor se merece un fuerte aplauso mucho más intenso, ¿verdad? Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin duda una nueva temporada, ¿verdad? Que nos lleva a un nuevo nivel de integridad. Una nueva temporada para tu vida está por llegar. Pero si tú y yo tomamos determinaciones firmes, recuérdalo, ¿verdad, amor? Así es.